Buenas noches, docente. Mi nombre es Cristian Merma Chirume, alumno del C19B. En esta oportunidad les voy a explicar acerca del dibujo realizado en AutoCAD. Para comenzar, en este trabajo realicé una pieza mecánica que viene a ser en la plataforma o en el programa AutoCAD, utilizando dibujo isométrico. La pieza tiene diferentes medidas y formas geométricas que permiten practicar el uso de herramientas de dibujo técnico. Este tipo de piezas son muy utilizadas en la industria minera y mecánica porque sirven como soportes, bases o partes de maquinaria. Para elaborar el dibujo utilicé comandos básicos de AutoCAD en español y trabajé con medidas exactas para que la pieza tenga una representación correcta. Lo primero en la parte de configuración fue configurar el espacio de trabajo en AutoCAD, cambié las unidades a milímetros y activé el modo isométrico para poder trabajar en una vista tipo 3D, por así decirlo. También activé el modo orto para que las líneas salgan rectas y ordenadas. Los comandos que utilicé fueron unidades, borradorizo y orto. Esto me permite trabajar mejor la perspectiva de la dicha pieza, ¿no? En sí, ahora vamos a hablar sobre la creación de la base. Comencé dibujando la base principal de la pieza, que viene a ser esta acá. Primero tracé las líneas exteriores usando el comando línea, que nos ayuda a determinar un punto hacia otro punto. Como sabemos, acá tienen 96 milímetros de largo, 64 de ancho y 16 de altura. Luego levanté las líneas verticales para darle volumen a la pieza y usé recorta para eliminar las partes sobrantes. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es recorte? Es la famosa tijerita que te ayuda a recortar las líneas que no sirven prácticamente. En esta parte eh, vamos a utilizar los comandos, ¿no? Línea, recorta y desfase. Ahora vamos a hablar sobre la creación de los laterales. Eh, Primero realice las partes inclinadas, que vienen a ser los ambos lados. Esta forma tiene una forma triangular. Sirven como soporte de la pieza, ¿no? Eh, las medidas principales fueron, fueron 30 y 20. Esta parte es muy importante porque ayudó en sí a darle la forma estructural al dicho dibujo. Ahora vamos a hablar sobre el bloque central. Después de dibujar el bloque central de la pieza, primero levanté líneas verticales y luego las uní con las partes superiores. La parte central tiene 16, como se ve de acá. Eh, Después tenemos el de 40, que viene a ser este acá, que viene a ser la longitud aproximada. Este bloque representa una zona de apoyo y ensamblaje de la pieza. Ahora vamos a hablar sobre canal semicircular. En la parte superior hice un canal semicircular de diámetro 24, como se ve de acá. Diámetro 24. Para esto utilicé el comando elipse, opción isocírculo y recorta. Primero dibujamos, ¿no?, el isocírculo y luego eliminé una parte para formar el canal semicircular. Esta forma puede servir para sostener ejes, tubos o piezas cilíndricas dentro de una industria. Ahora vamos a hablar sobre ranura frontal. Para este caso realicé la abertura de la parte frontal. Esta ranura tiene forma semicircular y sirve como espacio de encaje. Aquí utilicé el comando de línea, recorte y desfase. Estas son las medidas, ¿no?, que ayudaron a mantener la simetría y proporción de dicho dibujo correctamente. Ahora vamos a hablar sobre acotado. Cuando terminé de dibujar toda la pieza, coloqué las dichas medidas, como se muestran acá, usando la acotación, ¿no?, que viene a ser el comando acota lineal, acota diámetro, todo eso, y para verificar sus medidas correspondientes hacia este dibujo.
Las cotas nos permiten leer correctamente las dimensiones reales de dicha pieza y son muy importantes en la fabricación. Ahora vamos a hablar sobre la aplicación en minería. Este tipo de dibujos técnicos se utilizan mucho en minería e industria porque ayudan a fabricar piezas con precisión y sin error. También sirven para mantenimiento de maquinaria, ensamblaje de equipos, diseño mecánico. También tenemos la parte de interpretación de planos industriales. Como sabemos, actualmente la mayoría de las empresas utilizan programas CAD porque facilitan el trabajo y reducen errores humanos. En conclusión, tenemos que gracias a este dibujo puede aplicarse conocimientos de AutoCAD y dibujo técnico utilizando la representación isométrica. Y bueno, aprendí a trabajar con medidas exactas, líneas, figuras y semicirculares y comandos básicos que vienen a ser en español. Además, comprendí que el dibujo técnico es muy importante en minería porque permite, ¿no?, representar dichas piezas mecánicas de manera clara y precisa, bueno, facilitando la fabricación y el mantenimiento de equipos industriales dentro de una minería. Ahora les voy a explicar la parte de las diapositivas que vienen a ser esto de acá. Les voy a hablar sobre dibujo multivista y versus dibujo asonométrico. Pero acá tenemos una pregunta. ¿Por qué es importante el dibujo técnico en minería? Bueno, la respuesta es sencilla, porque permite fabricar piezas sin errores, ayuda a montar equipos correctamente, facilita el mantenimiento de maquinaria pesada, como lo vuelvo a repetir nuevamente. ¿Qué es cada tipo de dibujo? Primero, dibujo multivista. Representa un objeto desde varios lados, frontal, superior, lateral en 2D. Muestra las medidas reales exactas sin distorsión. Vista frontal 64 milímetros de altura, vista superior 96 milímetros de largo, y vista lateral 24 milímetros de profundidad. En cuanto a dibujo axonométrico, esto sirve para representar el objeto en 3D como si se viera en una fotografía. Se entiende la forma espacial rápidamente, no muestra medidas reales, deben acotarse. Aparte, la pieza de 96 por 64 por 24 milímetros de vista como un bloque tridimensional. Las dimensiones de mi dibujo, esto viene a ser la parte uno. 96 milímetros viene a ser el largo total de la pieza, distante entre puntos de fijación. Bueno, esto define la extensión máxima horizontal del componente crucial para el posicionamiento en equipos de procesamiento mineral. Luego tenemos 64 milímetros de ancho o altura, que viene a ser el total, o el espacio ocupado. Acá se determina el espacio vertical necesario para la instalación. Y luego tenemos 24 milímetros de separación entre agujeros o escalón, paso entre perforaciones. Bueno, esa distancia crítica sirve para el montaje de pernos y fijaciones. En la parte 2 tenemos 20 milímetros de diámetro de agujeros para pernos de M20. Luego tenemos 15 milímetros de altura de un resalto o escalón. De ahí tenemos 12 milímetros de profundidad de rebaje o ratio. Y por último tenemos 10 milímetros pequeños detalles de chaflán o acuerdo. Ahora usted se preguntará qué es chaflán. El chaflán es un empalme que viene a ser, digamos, de un cuadrado. Queremos tener un radio de 2 y hacemos el empalme utilizando el comando R. Acá tenemos una comparación rápida. En la multivista tenemos mide 96 milímetros. Sí, en el axonométrico tenemos mide 96 milímetros. No, solo forma. Mide 64 milímetros. Sí, mide 64 milímetros. No. Mide 20 milímetros. Sí, mide 20 milímetros. No. Se ven, ya, mide 15 milímetros. Sí, mide 15 milímetros. No. Ahora, acá lo más importante es, ¿se ve en 3D en multivista? Es no. Ahora, en axonométrico tenemos que sí se ve, ¿no? Ahora tenemos útil para fabricar la multivista es prácticamente mucho.
Ahora, en axonométrico tenemos, es muy útil para fabricar, más o menos, intermedio, por así decirlo, poco. Útil para montar, en multivista es algo regular, ¿no? Pero en axonométrico es bastante. Sí, sirve mucho. Acá tenemos un ejemplo práctico en minería. Con dibujo multivista, el ingeniero fabrica una base de soporte para maquinaria minera con precisión total, corta exactamente 96 milímetros de largo, altura de 64 milímetros, perfora agujeros de 20 milímetros de diámetro para pernos M20. Mantiene separación de 24 milímetros entre perforaciones, crea resalto de 15 milímetros y aplica rebajes de 12 milímetros y 10 milímetros según especificaciones exactas de dicho plano técnico. Ahora con dibujo axonométrico tenemos que el montador comprende, ¿no? Inmediatamente la orientación espacial de la dicha pieza y cómo debe instalarse en el equipo. Ahora, la indicación model señala que es un modelo técnico estándar aplicable a minería, resaltando la pieza encajada perfectamente a la primera vez sin ajustes ni desperdicios de dicho material. Acá tenemos beneficios en números. Comparación sin dibujo versus comparación con dibujo. Tiempo de fabricación tenemos sin dibujo 4 horas, con dibujo 2 horas. Obviamente la diferencia es 2 horas. Ahora, material desperdiciado tenemos sin dibujo 15%, con dibujo entre 2%. O sea, la diferencia es larga. Por algo, el AutoCAD nos conviene a realizar dichos planos, se puede desarrollar de manera más fácil sin errores humanos, ¿no? Porque dicho AutoCAD te viene configurado con medidas exactas, donde tú puedes diseñar tus propios planos, o ya sea un plano eh, que tengas un plano dicho, un mejor que, si tienes un plano, puedes diseñarlo, ¿no? Para que lo mandes a, a realizarlo dicho plano en el trabajo. Ahora tenemos ahorro mecánico. Sin dibujo tenemos 0%. Con dibujo tenemos hasta 50%. O sea, la mitad del 100%. Ahora, en Model es algo estándar la fabricación para múltiples piezas iguales. Acá tenemos unas conclusiones finales que hice de mi trabajo, ¿no? Acá tenemos la multivista que tiene medidas exactas para fabricar, que viene a ser 96, 64, 24, 20, 15, 12, 10 milímetros. En axonométrico forma parte de 3D para entender y montar en minería, ¿no? Se usan ambos en CAD, AutoCAD o bien en ser también SolidWorks. Bueno, el dibujo técnico prácticamente, como lo vuelvo a repetir, reduce errores humanos y también ahorra dinero, que es lo más importante, ¿no? La palabra model indica modelo técnico aplicable a minería, o sea que viene a ser con nombres específicos para dicha pieza. Como sabemos, un buen plano con sus medidas entre 96, 64, 24, 20, 15, 2 y 10 vale más que 1000 palabras. Bueno, el dominio del dibujo técnico, multivista y axonométrico es fundamental para el éxito en la tecnología atractiva minera. Muchas gracias, docente. Esto.